Buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Tony Fernández y esto es Tony Comics. Y hoy vamos a ver cómo hacemos una página de Fanatic Four. Y ahí estáis viendo, por favor, no te suscribáis, que ya lo sé que es la millonésima vez que hago una página de Fanatic Four, pero tenéis que entenderlo, porque yo tengo que dibujarla sí o sí, y aparte, si queréis que haga vídeos, pues también puedo aprovechar y pues grabar lo que voy dibujando y así pues lo vais viendo, y aparte puedo hacer vídeos como este, pues más didácticos, en los que podamos ver cómo hacer un cómic, porque este vídeo es de esa serie, de cómo hacer un cómic, y vamos a ver el guión. ¿Habéis visto cómo he cambiado de tema? Para que no os deis cuenta de que estoy dibujando una página de Fanatic Four, aunque la estéis viendo cómo está siendo dibujada. ¿Soy un genio o no? No. Vale, sigamos con el guión, porque lo que vamos a ver es 5 apartados clave a la hora de hacerlo. Y cuando hablo de guión me refiero a guión de cómic, y esos 5 apartados los considero muy importantes. Esta es una parte súper importante de hacer un cómic, ya que tú puedes tener el mejor dibujo del mundo, pero si la historia es una mierda, pues tu obra en general va a ser una mierda. Y estos 5 apartados, ¿cuáles son? ¿Cuáles? Pues son la idea, ¿vale? También el tipo de historia, si es larga, si es corta, si es de duración media, o si son tiras sueltas. La estructura de la misma, ¿vale? El inicio, el nudo, el desenlace. El guión, si lo vas a hacer escrito con texto o utilizando un storyboard. Y por último, la narración. Y vamos a dejarnos de rollos y vamos a ello. Punto número 1. Lo primero de todo es tener una idea que llevar al papel o al ordenador, según donde hagas tu cómic, y considerar si esa idea pues merece la pena realizarla, perder tu tiempo en desarrollarla, si es original, si es interesante, y si no estás seguro de si es lo suficientemente buena, pues siempre puedes preguntarle a alguien de confianza, que no te la vaya a robar, por supuesto, pues si ven esa idea factible para una posible historia. Y ojo, que de ideas simples han salido historias muy buenas, y de ideas con mucho potencial han salido historias mediocres, ¿vale? Una idea no hace que la historia sea súper buena. Puede dar pie a una historia súper buena si tienes una buena idea, pero puede quedarse solo en eso, en una buena idea, y ya está. Vale, en el tema de las ideas quiero hacer un pequeño inciso, ya que considero que hay dos formas de empezar a construir una historia. Una es haciéndolo a partir de esa idea, en donde tú ya piensas los personajes, el contexto, la ambientación, dónde se desarrolla todo, teniendo en cuenta pues esa idea, ¿no? A partir de esa idea pues ya ves lo que le conviene más a la historia pues para desarrollar todo eso. O puedes coger unos personajes que ya existan, un universo que ya exista, y pensar una posible historia, pensar en una idea para esos personajes, para ese universo y todo eso. Eso se ve mucho en los superhéroes, en los cómics de superhéroes, que hay personajes que ya existen en la ficción, se sobreentiende, y a partir de esos personajes pues ya piensan guiones para ellos, ¿vale? Las dos formas son totalmente válidas. Yo normalmente escojo la primera, de pensar una idea y luego a partir de esa idea pues ya pensar en los personajes y todo eso. Pero bueno, os decantéis por un lado o por el otro, totalmente válido. Y vamos al segundo punto. Y una vez tenemos pensada dicha idea, pues habrá que ver en qué tipo de historia encaja más. Por ejemplo, si queremos hacer una historia súper larga, pues hay que tener en cuenta ciertos factores a la hora de realizarla, y saber que para escribir el guión pues no es necesario, porque nadie lo hace, escribir el guión completo antes de dibujar la historia. ¿Que se puede hacer? Pues sí, pero me refiero a historias súper largas en plan kilométricas, como los mangas estos shonen, One Piece, Naruto y todo eso. Eso no tenían escrito el guión ni de coña antes de embarcarse a dibujarlos, pero seguramente sí que tendrán pues una estructura,
los giros argumentales más importantes pues los tendrán apuntados y todo eso, tendrán como una línea temporal de todo lo que va ocurriendo y lo tendrán apuntado, si tenéis la historia en vuestra cabeza, apuntadla, lo más importante, apuntadlo en una libreta porque se os puede olvidar. Y sí, por favor, pensad en un final antes de hacer la historia, porque si no luego pasan cosas como las de Lost y no queremos que pase eso. Así que por favor, tener en cuenta el final antes de embarcaros en hacer pues una historia. Si os decantáis por hacer una historia de duración media o corta, pues sí, lo recomendable es escribir todo el guión. ¿Por qué? Porque así podéis coger, revisarlo, una vez lleguéis al final, si veis que podéis meter un giro de guión que no se os había ocurrido antes y veis que no encaja con el principio, pues podéis coger, modificar el principio para que ese giro de guión encaje y todo eso, ¿vale? Podéis hacer un guión redondo, sin agujeros argumentales ni nada de eso, escribiendo el guión de antemano, porque si empezáis a dibujar, luego si se os ocurre algo pues que no encaja con lo que tenéis dibujado, pues podéis hacer o descartar lo que tenéis dibujado o hacer otra cosa, ¿vale? Por eso es recomendable pues hacer el guión antes de ponerse a dibujar. Y si hacéis tiras sueltas, pues no tenéis por qué hacer todo el guión de antemano, ¿vale? Pero sí que tener en cuenta una serie de parámetros, pues por ejemplo cómo son los personajes, dónde se desarrolla la historia, si hay un escenario recurrente y todo eso, ¿vale? Que no todo vale. Aunque, por ejemplo, si hacéis una historia surrealista, incluso con personajes así muy locos, tipo Bobobo o alguna cosa de esa, pues incluso así hay un hilo conductor, hay unas normas, la historia tiene cierto sentido. Es decir, no podéis hacer lo que se os venga a la cabeza, aunque sean tiras sueltas. Como podéis hacerlo, pero incluso en las tiras más locas hay cierta conexión entre ellas, hay cierta historia, cierta cosa que le da sentido. O sea, no podéis coger y hacer paranoias que solo entendáis vosotros. Bueno, como podéis, pero no sé, no le veo mucha gracia al asunto. Y nada, vamos al siguiente punto. Llegamos al punto número 3 y es la estructura del guión. Pues tenemos que tener en cuenta que hay diferentes tipos de estructuras. La más sencilla es la que he comentado antes, la de inicio, nudo y desenlace. Y pues tenéis que tener en cuenta que el inicio es básicamente, se presenta el contexto de la historia, se presentan los personajes, porque sí, esos personajes los conoces tú, pero no los conoce el que lo está leyendo, porque hay autores que hacen su historia y presentan los personajes de una manera, presentan entre comillas, como si el lector los conociera de toda la vida y supieran cuál es la vida de esos personajes y todo eso, y el lector es que no tiene ni idea de qué detrás de ese personaje y todo eso. Entonces empiezan a contar sus paranoias y sus cosas y el lector no se entera de nada porque y es que no sé de qué va ese personaje. Entonces lo conveniente es presentar al personaje de una forma adecuada, y no me refiero a hacer el típico cuadrado ese con el nombre del personaje, aficiones, profesión y todo eso. No, me refiero a, aunque es una opción válida, eso lo hacen en algunos mangas, me refiero a que la propia historia pues te dé detalles acerca de esos personajes, te los presente adecuadamente, te digan quiénes son, cuáles son sus motivaciones y todo eso, ¿vale? Pero que todo eso te lo vaya contando a través de la historia, y también el nombre del personaje, por supuesto, eso es importante. Vale, llegamos al nudo, que es donde hay un conflicto, ¿vale? El conflicto puede darse al inicio también, El conflicto de la historia es, por ejemplo, en El Señor de los Anillos sería destruir el anillo, ¿no? Pues eso se da antes incluso de conocer a los personajes, ¿vale? Ese conflicto en el nudo, pues los personajes intentan resolverlo o lidiar con él, ¿vale? Ese sería el nudo. El nudo es la resolución, intentar resolver el conflicto, los personajes actúan en función de eso, y
en el desenlace pues estaría la resolución de ese conflicto o no, a veces no tiene por qué resolverse. Y bueno, eso sería un esquema muy básico, ¿no? De inicio, nudo y desenlace, pero hay pues historias de más actos. Esa sería una historia de 3 actos, pero hay historias de 4 actos con subtramas, con arcos. También hay arquetipos de historias, por ejemplo el camino del héroe, como lo es Star Wars, o el típico Isekai japonés, ¿no? Ese como es Sword Art Online, que es alguien que va a un mundo que no es el suyo y ahí hay aventuras y todo eso. O cosas como el MacGuffin, que es como el anillo del Señor de los Anillos, ¿no? Una excusa que tiene la historia para que la historia se desarrolle, ¿no? Para que la trama avance. Pues bueno, todo eso lo veremos más adelante. Vamos al punto número 5, que todavía tiene que cortar. Y he dicho número 5, ¿no? Pues no, es el punto número 4. Ay, que os he troleado, no es que me haya equivocado ni nada de eso, no, ha sido totalmente aposta. Y bueno, en este punto vamos a ver lo que viene siendo cómo pasar esa historia pues al papel o al ordenador, según trabajes otra vez. Y lo podemos hacer de 2 maneras. Pues bien, una es escribiéndolo todo, con texto, detallando lo que ocurre en cada viñeta. Menganito le dice a tal personaje tal cosa en tal escenario, todo eso es por escrito, porque no olvidemos que estamos hablando de un cómic, no de una película ni nada de eso. Y también puedes hacerlo del modo que yo lo hago, que es haciendo un storyboard. Un storyboard, para el que no lo sepa, es como hacer un cómic muy simple, con líneas pues muy poco detallado, con anotaciones, pues también puede haber descripciones de dónde están los personajes y todo eso. Mira, para que veáis un ejemplo, este sería el storyboard de esta página que estoy haciendo de Fanatic 4. Sí, es bastante lamentable porque yo me aclaro, esto no valdría para un tercero. Si yo hiciera un storyboard para un tercero sería de otra manera. Os voy a poner otro ejemplo, que es una página de Slasher. Mira, aquí veis el storyboard, pues eso, con 4 líneas, cabezas flotantes por ahí. Y compararlo con la página final, que no veis. Yo todo eso, como lo dibujo yo, pues me aclaro. Pero ya tenéis que tener en cuenta que esto para un dibujante, un tercer dibujante o alguien que no seas tú, pues no valdría. Tendrías que hacerle un storyboard pues más detallado. Hagas una cosa o la otra, o las dos, que hay gente que las hace, pues tener en cuenta pues todo eso. Vamos con el último punto, ahora sí, el número 5. Vale, Tony, todo eso que nos has contado está muy bien, es muy interesante, pero ¿yo cómo narro la historia? Pues muy bien, te lo voy a contar. Para narrar, lo que tienes que tener en cuenta es que un cómic es una secuencia de imágenes con texto que, pues que eso, que narran una historia. Muy bien, obvio hasta aquí, ¿vale? Pero imaginároslo como si fuera una película, ¿no? Esa película, pues la vais pausando en fotograma, y de todos esos fotogramas seleccionáis unos cuantos y a esos cuantos pues le ponéis texto de los personajes hablando y todo eso. Pues eso básicamente sería un cómic, ¿no? Pues hay que saber qué fotogramas se deben seleccionar, ¿vale? Para que la continuidad de la historia no se pierda, para que haya de una viñeta a otra se sepa lo que está ocurriendo ahí. Es decir, tú no puedes coger en una viñeta contar algo y en la siguiente pues otra escena que no tenga nada que ver, que pierdas el hilo de la historia, ¿vale? Que carezca de sentido. Por eso tampoco es conveniente que haya demasiado lapso de tiempo entre una viñeta y otra. Bueno, a no ser que haya un lapso de tiempo a propósito, ¿vale? Pero eso es otra historia. También representar en viñetas las escenas más importantes de la propia historia. Por ejemplo, si es una batalla final en la que el héroe derrota al villano, pues lógicamente tendréis que representar justamente esa escena.
¿vale? No omitir pues las escenas importantes de las historias. Y bueno, ese sería el tema de la narración. Ya hemos terminado con esta parte del guión. Ahí veis la página terminada. Espero que os haya servido todo esto del guión. Sé que tiene mucha tela que cortar esto. En próximos vídeos veremos pues diseño de personajes, cómo hacer una página, las viñetas, dónde poner los bocadillos y todo eso. Y nada más. Si queréis leer esta página, que no le he puesto los bocadillos ni los textos, pues dejaré abajo en los comentarios un enlace a mis redes sociales donde podéis leerlo. Y también podéis suscribiros al canal, darle a la campanita, darle like si os ha gustado. Que yo entiendo que si le dais like a un vídeo más que a otro, o si tiene más visitas que otro, pues os gustan más ese tipo de vídeos que otros. ¿Vale? Pues eso, mostradme apoyo según si os gusta o no. Y yo pues haré más vídeos de ese estilo o de otros. Y ahora sí, nada más. Un saludo y hasta la próxima.